Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Queridos míos, muy importante este Evangelio porque Jesús establece a Simón Pedro como la piedra, como el fundamento de la iglesia. Solamente a Pedro lo establece como fundamento de la iglesia, porque Jesús quería una sola iglesia. El mandato de Pedro es como la garantía de la unidad de la iglesia. Y Jesús dice en el Evangelio: yo quiero una sola iglesia y un solo pastor. Al Pedro le dice, después de su resurrección: pastorea, apacienta mis ovejas. Pero cuando vemos la realidad de hoy nos damos cuenta que está un poco diferente. Basta salir un poco a la calle, a nuestro pueblo, y ver qué está pasando. Muy buenos días a todos otra vez. Estamos con la pregunta: ¿cuál de todas las iglesias que tenemos en el mundo, en nuestros pueblos, será la fundada de Cristo? Para esto vine a la catedral. Estamos con Padre Leandro, el párroco de la catedral. Buen día, Padre Florencio, un gusto compartir con ustedes y un gusto compartir con toda esta audiencia que te sigue por los medios de comunicación. Te cuento que siempre nosotros nos damos un tiempito y miramos tus videos de aquellos ejercicios espirituales ya que comenzaron en la Cuaresma. Muchas gracias. Y ahora muy contento de compartir con ustedes este espacio de reflexión. Y vine a la catedral justamente porque la catedral tiene una cosa muy especial. Una silla que es muy especial, muy linda la silla, ¿sí? ¿Padre, me puede sentar? No, todavía no. Esa silla es especial y tiene a alguien que se sienta de modo especial en esa silla. ¿Me puede explicar el sentido, la función de esa silla? Me parece importante. Muy bien, en toda catedral tenemos un lugar muy especial dentro de esta parte que se llama el presbiterio, destinado para la sede. La sede es esta silla. Se llama sede
porque es el lugar donde el obispo de la diócesis va a presidir y va a gobernar, santificar y educar a todo el pueblo de Dios, destinado él como pastor propio. La catedral es el lugar donde el obispo enseña, y enseña desde una silla, desde una cátedra. Por lo tanto, esta silla que tenemos aquí, que ha pasado de varios obispos, ahora está nuestro obispo Nicolás, en ella él preside la celebración y genera este sentido de comunión de toda la Iglesia, con la Iglesia universal y también con toda la Iglesia particular. Claro, ¿qué tendría que ver la sede, la cátedra del obispo con la cátedra de Pedro? Ah, muy bien, qué interesante pregunta. Fíjense que si ustedes escucharon con atención el Evangelio de este fin de semana, el Señor a Pedro le da algo, les da unas llaves y le dice que tiene la función de atar y desatar, y le permite después en otro tiempo del Evangelio decir, bueno, andá y confirmá a tus hermanos. La figura de Pedro para nosotros es la figura del romano pontífice, del Papa. Y el Papa vive en la sede, en Roma. Es el lugarcito donde está su cátedra, que también es una silla, que siempre vemos que el Papa está presidiendo de San Pedro. Sin embargo, la sede está en la catedral del Papa, que es San Juan de Letrán. El Papa, porque Cristo le dijo a Pedro tomar las llaves, es aquel que tiene la función de mediar entre Dios y nosotros y cuidarnos como pastor propio de toda la Iglesia universal. Y también en esa Iglesia universal debe conducirnos como ovejas, debe enseñarnos las verdades de la fe y sobre todo debe estar en constante santificación del pueblo de Dios. El obispo también lo hace en su diócesis y también sentadito en esta silla. Podemos decir que el Papa tiene el poder que recibió de Cristo para elegir al obispo. Sí, el Papa es el que tiene para confirmar en la fe a sus hermanos, dice la Sagrada Escritura. Así que, ¿me puede decir, porque hablamos un poco, qué significa la palabra papa? Porque para nosotros en el español parece papa es el papa, ¿sí? El que es papa de la familia, ¿sí? Bueno, sí, evidentemente ¿cómo? Tiene este sentido aquí para nosotros de afectividad, de cuidado. El papá te cuida, el papá muestra autoridad, el papá te educa. Pero en los principios de la Iglesia, la palabra papa comenzó siendo un acrónico, es decir, como siglas. La palabra papa significa Pedro Apostoli Potestatem Accipiens. Suena un poquito complicado en latín, pero significa aquel que ostenta, aquel que tiene la potestad del apóstol Pedro. ¿Cómo podemos enganchar todo eso que hablamos con la tradición de la Iglesia? Porque muchos dicen, no es cierto, todas esas cosas no están escritas en la Biblia. Fíjense, cuando hablamos de está escrito en la Biblia, no está escrito en la Biblia, es una regla de Lutero, quien dijo que todo tiene que estar escrito en la Biblia. Pero la Biblia a la vez fue escrita por la Iglesia misma. La Iglesia escribió la Biblia, la Iglesia dijo, estos son los libros sagrados, hablando del Nuevo Testamento. Antes de la Iglesia no existía la Biblia es el bebé de la Iglesia. Y Jesús dice en la Biblia, no todo tiene que ser escrito acá, sino que dice, el Espíritu cuando venga los enseñará a todos, a todos los enseñará a ustedes. Y también le dice a los apóstoles, quien les escucha a ustedes, les escucha a mí. Y quien los rechaza a ustedes, los rechaza a mí. Entonces, ¿qué podríamos decir, Padre? Decirnos una cosita más. ¿Qué es lo que nosotros llamamos la tradición apostólica? Porque también creo que nos confundimos, a veces decimos que tradición es bailar chamamé, folclores. Sí, se trata de eso, de bailar folclores en la iglesia. ¿Qué será la tradición entonces? Y bueno, evidentemente si nosotros pensamos un poquito en las fuentes de nuestra fe, en las fuentes de la teología, que son muchas y que tienen una intensidad y una profundidad en ayuda a reflexionar en torno de la fe, tenemos tres fuentes fundamentales en nuestro camino de reflexión. Fíjense que el primero y fundamental y a quien servimos
dice la Constitución Dogmática Dei Verbum y la Sagrada Escritura. ¿Y qué es la Sagrada Escritura? Es la palabra de Dios en cuanto escrita. Pero no solamente, es una patita de nuestra teología. También nosotros nos nutrimos de la Sagrada Tradición y también del magisterio de la Iglesia. Fíjense que cuando el Papa está sentado en su sede o nuestro obispo está sentado en su sede en la sillita, está haciendo una acción de enseñanza. Y esta enseñanza oficial de la Iglesia es acción magisterial. Llámese homilía, llámese documentos de la Iglesia, llámese textos especiales dirigidos al pueblo de Dios, etc. Cuando hablamos de tradición, la tradición podemos entenderla con este sentido profundamente humano, de aquello que da color, de aquello que da una impronta especial a la vida de ese pueblo. Pero para nosotros también, en el sentido teológico, es aquella fe transmitida, esa fe que nos fue dada de forma oral, aquella verdad de fe que nos contaron nuestros mayores. Fíjense qué lindo es meditar lo que dice la oración de Santa María del Iguazú: permanecer siempre fiel a ese evangelio que nos transmitieron nuestros mayores. Ese color, esa vida, esa intensidad transmitida ininterrumpidamente por los apóstoles y continuada hoy en concreto por los sucesores de los apóstoles, quienes son los obispos, eso es nuestra tradición. Entonces, para comprender un poquito mejor, está vinculado porque la Iglesia está nutrida de la palabra de Dios, vive de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Sí, y para explicar un poquito, la tradición no pasa por cualquier cosa, sino que pasa por la enseñanza de los papas, de los concilios, así que tenemos como la continuidad de la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, confirmada por la autoridad de la sede apostólica, de la sede del obispo, que nos dice: esta es la enseñanza de los apóstoles. Y también con el sentido del sensus fidelio, el sentido de la fe del pueblo de Dios. El pueblo tiene impregnada la fe y es movido por el Espíritu Santo, por lo tanto la manera en que se concretiza la fe en ese lugar, el color y la forma que tiene la transmisión verdadera de la fe apostólica, llamamos tradición. Bueno, así que quedémonos tranquilos mientras nuestra fe esté fundada en Pedro, en este fundamento, estamos en buen camino. San Ambrosio decía: donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Donde está la autoridad de Pedro, donde está la sede de Pedro, de sus sucesores, ahí está la Iglesia. Muy bien, y entonces quizá en este espacio de reflexión invitarlos a ser promotores de la comunión. El creyente, el cristiano, está llamado a generar unidad. Fíjense que Jesús en el Evangelio de San Juan reza por la unidad, llamados a construir juntos esa comunión que nace del Dios y que está en la Santísima Trinidad y que nosotros tenemos que llevar a la práctica todos los días de nuestra vida. Comunión significa estar unidos en la fe. Y qué más lindo estar unidos en la fe de rezar unos por otros. El Papa en cada momento y en cada oportunidad que tiene dice: recen por mí. Qué mejor estar en comunión con el hermano pontífice que estar en continua oración con él. Y también rezar por nuestro obispo, para que nuestro obispo sea un promotor de la comunión con la Iglesia Universal y promotor de la comunión entre nosotros. Realmente, Padre, un gusto de compartir con ustedes. Éramos un poquito fan de estos videos y ahora estamos en parte de ellos, así que te agradecemos mucho. Bueno, así que rezamos por la Iglesia, rezamos por la unión de la Iglesia, y permanezcamos siempre en nuestra unión con el Papa y con los obispos. Así seguimos el camino seguro de la fe. Paz y bien.